Saludos, estimados amigos y amigas de este programa, este lunes 21 de abril 2025, terminado ya el feriado de la Semana Santa, la Semana Mayor. La mayoría de las personas de retorno y también se han reanudado todas las actividades públicas y privadas. Sobre ese tema voy a hablar como segundo tema porque sin duda alguna que la noticia que nos sorprende, o a la mayoría le sorprendió, a mí particularmente no. Voy a explicar por qué. Pero la sorpresa de esta mañana, cuando ya incluso los diarios se habían repartido, es la muerte del Papa Francisco. Lo que sin duda abre una serie de interrogantes sobre la suerte de la Iglesia, abre dentro de la Iglesia toda una lucha por la sucesión, lo que siempre ocurre, unas veces más, otras veces menos. Pero a mí no me sorprendió la muerte del Papa Francisco porque siempre entendí que tras la enfermedad que tuvo, quedó muy disminuido. Y yo decía en mi casa, no, pero el Papa Francisco se está muriendo, en cualquier momento se muere. Incluso los médicos que le asistieron informaron a la prensa posteriormente que hubo un momento en que ellos desestimaron al Papa. O sea, lo dimos por perdido. Pero como siempre hay una esperanza y le dieron unos tratamientos y reaccionó, superó esa situación. Sin embargo, quedó que no podía caminar, no podía casi respirar, no podía hablar. Se cansaba, ya estaba colapsado su sistema respiratorio. Yo lo veía, decía no. Incluso por eso se decía dentro de la iglesia que él debería renunciar, que posiblemente iba a presentar su renuncia porque estaba inoperante. No podía continuar con ese cargo tan complicado y tan estresante como es el Papa de la Iglesia Católica y Romana. Pero bueno, es una pena, sobre todo porque el Papa Francisco intentó hacer importantes reformas en la Iglesia. Hizo algunas, pero no las que aspiraba, porque no es fácil. No es fácil. En la parte del ceremonial y de los maquillajes y tratar de que la iglesia bajara el oropel para ser más sencilla, como lo fue Cristo. En eso hizo algunas recomendaciones y trató de democratizar un poco también la parte del poder en el Vaticano, que no es fácil. Todos los papas generalmente tratan de, como los cardenales son, el Consejo Cardenalicio es el gran poder que toma las decisiones, incluso para la elección del Papa. Cada Papa se preocupa por hacer un equilibrio o tener una influencia determinante, porque como ocurre con los gobiernos y los políticos también, los papas también pretenden tener sucesores, no todos, pero siempre apoyados tal vez en la continuidad de sus ideas y de su trabajo. Entiende que el cardenal tal que está en la línea de él pudiera ser y que lo conoce personalmente y tiene las virtudes y las condiciones. Entonces siempre hay esa inclinación de los papas por favorecer de manera muy sutil, aunque a veces más abierta, o le abren el camino para que determinado cardenal pueda ser el nuevo papa. Pero hay una lucha sórdida dentro de la Iglesia Católica generalmente, incluso en este caso, el Papa Francisco, por todas las iniciativas que tuvo y de querer enfrentar muchos de los serios problemas y vicios que tiene la Iglesia, encontró muchos muros y oposición abierta de cardenales que lo criticaban, tanto en la parte religiosa, en la parte litúrgica, como en los problemas humanos que tiene la iglesia, sobre todo la pederastia, que ha impactado terriblemente a la iglesia y la ha disminuido y la
la ha alejado mucho de muchos sectores de la gente. Y también las propias vocaciones se han resentido. Y él enfrentó eso, pero hubo un momento en que tuvo que parar, que no es fácil. Hay algunos libros que se han escrito sobre el Vaticano, sobre esos problemas de la iglesia, que dicen que la estructura que tiene la iglesia está controlada por los homosexuales. Duro decirlo, pero es así. Dicen, sostienen algunos que han investigado. Ahí hay un libro que se llama Sodoma que entrevistó como a 79 cardenales. Y todo lo que le dijeron está en ese libro que uno, Dios mío, no es lo que se ve, es más de lo que se ve o se cree. Y esa estructura no es fácil, aunque dicen que la iglesia más tarde o más temprano tendrá que eliminar el tema del celibato en la iglesia, porque ese es el origen en gran medida de los problemas de la homosexualidad dentro de la iglesia. Porque es contra natura. Siempre yo lo he dicho en estos comentarios cuando he tenido algún tema relacionado. La sexualidad no se puede amarrar. Hay que dejarla que fluya porque eso es natural. El propio Papa Francisco, que yo lo comenté aquí, incluso hay un comentario subido a YouTube sobre eso, habló sobre la relación de las parejas, de hacer el amor. Decía que eso es una bendición de Dios. Cuando las parejas se juntan y hacen el amor, porque Dios creó eso y le dio esa magnífica oportunidad a las parejas de poder disfrutar del sexo. Lo dijo el Papa y criticó a la iglesia y a muchos que dentro de la iglesia siempre quisieron rodear la sexualidad de una serie de problemas y de controles y eso. Y el crítico dice, no, le hemos hecho mucho daño a la gente con eso. O sea, miren lo liberal que es ese Papa. Pero adentro de la iglesia eso es complicado plantear eso. Por el conservadurismo de muchos cardenales y su forma de interpretar también los aspectos más esenciales de la liturgia católica. Entonces, es lamentable porque este Papa quiso dar una demostración, incluso criticó mucho, por eso también tuvo mucha oposición, porque le criticaba a los cardenales esa doble vida que llevaban. Le decían que tenían que ser más humildes, aterrizar y bajar al pueblo. Pero eso a muchos cardenales no les gustaba esa crítica. Criticaba a los cardenales, lo hizo varias veces. Pero una crítica para que dejaran de estar con aquellas fotografías, con aquel oropel, con aquel que los apartaba de la humildad que predicó Cristo y de que ejerció Cristo. Por eso se encontró mucha oposición dentro del interno de la iglesia. Pero él luchó y luchó hasta lo último para tratar de mejorar las cosas en la iglesia y darle un giro a esos aspectos de la iglesia. Pero lamentablemente no pudo terminar su trabajo. Ojalá que se elija un papa que vaya en la línea de Francisco. Siempre con la prudencia, ¿verdad?, que hay que tener cuando hay tantos intereses ahí que mantienen los controles del poder. Pero vamos a estar hablando de este tema, no hay ahora más tiempo, de este primer comentario, porque el ceremonial durará un tiempo, vendrán ahora la elección del nuevo Papa, todo el tema de que ya se han dado listas, quién está en primer lugar, en segundo, en tercero, en fin, y saldrán a relucir muchísimas cosas y vamos a ver cuál será la suerte de la iglesia tras la muerte de Francisco y la elección de un nuevo Papa. El gobierno dominicano ha decretado 3 días de duelo, muchos otros países lo han hecho también, España, entre otros que yo he visto,
Esto generalmente se acostumbra porque es un jefe de Estado, del Estado del Vaticano, el que ha fallecido, que tiene relaciones con los demás estados. Generalmente entonces cuando muere un jefe de Estado, que tiene entonces, aparte de ser un jefe de Estado, la calidad de papa, bueno, pues entonces los países que tienen relaciones con el Vaticano establecen el duelo oficial por el fallecimiento del sumo pontífice de la Iglesia Católica. Pasemos con nuestro señor director.